Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y con muchísimas ganas de escuchar el chisme del día, porque hoy venimos cargaditos de drama, intriga y sí, celos que explotan. El título ya nos da una pista clara: celos explotan Mert contra Afra por otro amor sorpresa. Uf, solo con leerlo se me pone la piel de gallina. ¿Qué estará pasando entre Mert y Afra? ¿De qué otro amor sorpresa estamos hablando? Pues quédense conmigo porque vamos a desgranar todo este misterio y les aseguro que no les va a defraudar. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así estaremos conectados y siempre al día con los chismes más jugosos. Así que prepárense, sírvanse algo rico para tomar, acomódense porque vamos a hablar de Mert y Afra, dos nombres que últimamente resuenan mucho en el mundo del espectáculo y las redes sociales, y hoy, al parecer, su relación está en punto de ebullición. Ustedes saben que Mert y Afra han sido una pareja que ha generado muchísima atención. Desde que se conoció su relación, las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos y vídeos de ellos juntos. Eran la pareja perfecta, o al menos eso nos hacían creer. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos íntimos y profesionales. Mert con esa sonrisa que derrite a cualquiera, y Afra, deslumbrante y talentosa, formaban una dupla que muchos admiraban. Pero como bien dicen, las apariencias engañan, y hoy parece que esa hermosa fachada se ha agrietado. El título nos dice claramente que hay celos, y celos que explotan. Esto no es un simple malentendido, no es una pequeña discusión. Estamos hablando de una explosión de emociones, de rabia, de frustración, probablemente de decepción. ¿Pero celos de qué tipo? ¿Celos profesionales? ¿Celos personales? ¿Y de dónde sale este otro amor sorpresa? Esa es la gran incógnita. Vamos a especular un poco, ¿les parece? Cuando pensamos en celos en una relación de pareja, lo primero que se nos viene a la mente es la infidelidad, ¿verdad? ¿Será que Mert sospecha que Afra le es infiel con alguien más? Y si es así, ¿quién es este misterioso personaje que ha logrado capturar la atención de Afra, o al menos despertar las sospechas de Mert? Podría ser un colega de profesión, alguien con quien ella esté trabajando en un nuevo proyecto y con quien la química sea palpable, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. O tal vez, y esto sería más doloroso, podría ser alguien de su pasado, un antiguo amor que resurge de las cenizas y vuelve a sembrar la discordia. Las posibilidades son infinitas y la imaginación, en estos casos, vuela alto. Pero no descartemos otras posibilidades. A veces los celos no nacen de una infidelidad confirmada, sino de inseguridades, de miedos. Quizás Mert se siente inseguro con el éxito de Afra, con su creciente popularidad, o con las oportunidades que se le presentan. Tal vez ve que ella está brillando tanto que teme que en algún momento sus caminos se separen, y eso le genere una especie de miedo a perderla, un miedo que se manifiesta en forma de celos. Y si a eso le sumamos la aparición de alguien nuevo que acapare la atención de Afra, aunque sea de forma inocente o profesional, la chispa puede encenderse de forma explosiva. El titular menciona otro amor sorpresa. Esto sugiere que no es algo que se esperaba, que ha aparecido de la nada. Podríamos pensar en una nueva pareja para Afra, o en alguien que está intentando conquistar a Afra y lo está logrando, al menos en la percepción de Mert. Imaginen la escena: Mert, seguro de su relación, ve o escucha algo que lo deja helado. Quizás un comentario en redes sociales, una foto comprometedora, o simplemente una conversación que escucha a medias. La sorpresa, combinada con los celos, crea la mezcla perfecta para una explosión. Analicemos el comportamiento de Mert. Cuando decimos que los celos explotan, nos referimos a una reacción desproporcionada, a una pérdida de control. ¿Cómo podría manifestarse esto? Podríamos estar hablando de discusiones acaloradas, de reproches públicos, de comentarios hirientes, o incluso de una ruptura inminente. Los celos son un veneno que, si no se maneja con cuidado, puede destruir cualquier relación. Y si Mert es una persona apasionada, como muchos lo pintan, es fácil imaginarlo reaccionando de forma vehemente ante una situación que lo haga sentir amenazado. ¿Y Afra, qué papel juega ella en todo esto? ¿Es ajena a las sospechas de Mert?
O quizás está disfrutando de la atención que recibe de este otro amor. Si este amor es real, ¿por qué Afra no lo ha comunicado a Mert? ¿Está ocultando algo? ¿O por el contrario, Mert está sobrereaccionando ante una situación que no es lo que parece? La dinámica entre él os es crucial para entender el desarrollo de esta historia. Quizás Afra está siendo víctima de los celos infundados de Mert, o quizás hay algo más profundo sucediendo que aún no conocemos. Pensemos en los escenarios posibles. Escenario número 1, Mert ve a Afra muy cercana a otro hombre, un actor con el que está trabajando, por ejemplo. Las escenas de amor en pantalla son muy intensas y las cámaras, tan indiscretas, captan miradas, gestos, que para Mert son suficientes para desatar su furia. Podría confrontarla en el set, delante de todo el mundo, o armar un escándalo en privado. Escenario número 2. Afra recibe un regalo muy ostentoso o un mensaje romántico de alguien desconocido. Mert lo descubre y la acusa de tener una doble vida. Afra intenta defenderse, pero la desconfianza de Mert es tan grande que las palabras no sirven de nada. Escenario número 3. Un antiguo novio de Afra reaparece en su vida, quizás por motivos de trabajo o por casualidad. Mert, que tal vez nunca se sintió completamente seguro con la presencia de este ex, ve esto como una oportunidad para intentar reconquistarla, y Mert, al enterarse, se siente desplazado y humillado. Lo interesante de estos titulares sensacionalistas es que a menudo dejan mucho a la imaginación y nos invitan a especular. Y es precisamente eso lo que vamos a hacer hoy, analizar las posibles aristas de esta historia. Podría ser que este otro amor sea algo totalmente inesperado, algo que Mert ni siquiera habría imaginado. Tal vez no se trate de una persona, sino de una pasión que Afra ha descubierto, un nuevo hobby, un proyecto personal que la consume y la aleja de Mert, generando en él esa sensación de abandono y por ende celos. O quizás el otro amor sea una relación platónica, una amistad profunda con alguien a quien Mert no conoce bien y teme que pueda convertirse en algo más. La comunicación es la base de cualquier relación sólida. Si Mert y Afra no están comunicando sus miedos, sus inseguridades y sus expectativas, es natural que surjan malentendidos y conflictos. Los celos, cuando no se abordan de frente, crecen como una mala hierba y terminan asfixiando el amor. En este caso, la explosión sugiere que la situación ha llegado a un punto crítico, donde ya no hay vuelta atrás si no se toman medidas. Además, es importante considerar el contexto de la fama. Cuando eres una figura pública, tu vida privada está constantemente bajo escrutinio. Cada interacción, cada fotografía, cada rumor, puede ser magnificado y convertido en un escándalo. Es posible que Mert y Afra estén lidiando con la presión adicional de ser observados, y que esto haya exacerbado sus inseguridades y sus reacciones. Un pequeño desliz, una mirada malinterpretada, puede ser suficiente para que los medios de comunicación y los fans conviertan una simple situación en un drama de proporciones épicas. Y hablemos de la sorpresa. El hecho de que sea un otro amor sorpresa, añade un elemento de intriga adicional. No es algo que se veía venir, algo que se ha gestado lentamente. Ha aparecido de repente y eso ha descolocado a Mert. Quizás este nuevo interés amoroso tiene características que Mert no posee, o simplemente representa una novedad que ha capturado la atención de Afra de una manera que a Mert le resulta insoportable. Podríamos estar ante un rival inesperado, alguien que emerge de la nada y se interpone entre la pareja. Ahora pongámonos en la piel de Mert. Imaginen estar en una relación y sentir que su pareja está empezando a alejarse, a mostrar interés en alguien más. La inseguridad, la duda, la ira, todo se acumula. Y cuando la gota que colma el vaso cae, la explosión es inevitable. Es ese momento en el que las emociones toman el control y se dicen o hacen cosas de las que luego quizás nos arrepentimos. ¿Será este el caso de Mert? ¿Ha cruzado una línea que lo alejará de Afra para siempre? Por otro lado, es vital recordar que la información que nos llega a través de los titulares y las redes sociales a menudo está filtrada, exagerada o incluso inventada. No siempre sabemos la verdad completa. Es posible que la situación sea mucho más sencilla de lo que parece, o que tenga matices que no estamos considerando. Sin embargo, la repercusión mediática de un titular así nos obliga a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el mundo de la fama. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Basándonos en el titular, celos explotan Mert contra Afra por otro amor sorpresa,
podemos inferir que la relación entre Mert y Afra atraviesa un momento de crisis, provocado por los celos de Mert. Estos celos parecen estar ligados a la aparición de un nuevo interés amoroso en la vida de Afra, algo que Mert no esperaba y que lo ha llevado a una reacción emocional muy fuerte. Las causas exactas de estos celos y la naturaleza de este otro amor sorpresa son desconocidas, pero el impacto es evidente, una explosión de emociones que pone en jaque la relación. Ha sido un análisis intenso, Bert. ¿AD? Hemos explorado diferentes posibilidades, nos hemos puesto en la piel de los protagonistas y hemos reflexionado sobre las complejidades de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Espero que este desgranamiento les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo y por acompañarme en esta especulación. Su presencia aquí significa muchísimo para mí y para todo el equipo del canal. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Mert y Afra? ¿Quién creen que es este otro amor sorpresa? Déjenme sus teorías y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido intrigante, no olviden darle un gran like, que me ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todo el mundo que le guste el chisme y el drama, para que sigamos creciendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.